Edipo en Fractal. He conocido en el camino a otro viajero y entablamos una conversación en la que nos distraíamos tanto como para que la caminata se haga amena. Él me contaba que escribía historias para ser representadas en el templo. He escuchado hablar a personas pero nadie se apasionaba y perdía en sus palabras como él. De a poco y sin que le diga demasiado fue intuyendo características sobre mi persona e historia de vida. Al principio pensé que era una especie de oráculo o instruido en la adivinación. Él me dijo que en realidad era todo lo contrario, que aborrecía la lectura del destino y que confiaba en el pensamiento y la reflexión. Me habló de formas de ver todo nuestro mundo desde las ideas y de cómo se podía pensar en ello. Sus palabras me sonaban a mi propia vida y él decía que escribiría sobre mí porque encontraba algo de místico en toda nuestra conversación. Cuando tuve la oportunidad le pregunté al viajero: ¿a qué se debe o a qué se puede echar la culpa del mal en la humanidad? ¿A los demonios? ¿A los dioses? ¿Al mismo hombre? ¿Fuimos engendrados para el mal? ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestras conductas y nuestro destino está en las estrellas escrito? Aquel colono hijo de Zófilo fue movido internamente por mis preguntas que también eran suyas, parecía. Me habló sonriendo pero su mirada miraba intensamente hacia todos lados. Sus palabras me decían que el miedo era el padre de todas las cosas. El miedo a estar solo nos lleva a la soledad, el miedo a morir nos lleva a la muerte, el miedo a ser torpes nos lleva a la torpeza, el miedo al rechazo nos lleva a ser rechazados, el miedo al destino nos lleva a creer en los astros y así las predicciones malas o benevolentes se cumplen propiamente. Yo lo escuchaba y lo dejaba hablar ya que sus palabras parecían no provenir de él, sino de un libro del más allá que estaba escrito en el horizonte. Pensé en mi historia y cavilé. El oráculo dice que voy a matar a mi padre, Pólibo, y me casaré con mi madre, Mérope, y desde ella vendrá mi descendencia. Me alejé de la ciudad que me vio ser niño inocente, aunque ya culpable por destino profético. Recorro los caminos que dejan atrás mis recuerdos, pisando y levantando el polvo, llevando en mi piel los últimos roces de los seres que me dieron su amor durante esta primera etapa. La esperanza de encontrar un destino de complacencia donde las aflicciones sean coronadas por los frondosos laureles, es el horizonte que sigo. Desde Corinto he partido y ya he visto tantos soles y lunas atravesar el cielo que de alguna manera todo me parece predeterminado. Atrás dejé la frescura del mar y a medida que avanzo, mi espíritu se llena con el entusiasmo del que está viendo todo por primera vez. En los caminos he conocido todo tipo de personas, algunas respetan tu presencia, de muchas otras debo permanecer oculto y alejado. No sé por qué, pero creo que desde pequeño he logrado esquivar las situaciones de peligro. Con mi compañero de caminata nos separamos de noche, cuando fuimos sorprendidos por unos bandidos en disputa. Tuvimos que correr cada uno por su cuenta. Llegando a la encrucijada del camino entre Fóside, Delfos y Daulia, me encontré con un carruaje no muy llamativo. Al frente iba un hombre, un heraldo y un anciano con apariencia de normal a buena. Siendo que no imaginé ningún tipo de situación extraña, iba a seguir mi camino, cuando me empujan con violencia hacia un costado. Primero fue como si se encendiera un fuego dentro de mí y vi todo de color furia. Me levanté de manera rauda y golpeé al heraldo esquivando su guardia de tal manera que quedó muerto en el acto. Luego el anciano me vino a atacar con una pica de doble punta. Primero me miró con expresión de desprecio, como mirando al todo, como si no fuera una persona sino una multitud a la que aborrecía. Me atacó con la lentitud de un jerarca que no necesita apresurarse para que su voluntad se haga. A mí no se me hizo difícil esquivar el golpe, fue lento y hasta me causó gracia.
Tomé el mango del arma e hice que lo golpeara en la cabeza con total certitud. Cayó y se derrumbó desde sus pies. Layo se escuchó decir desde otros acompañantes. Cuando estuvo tirado en el piso gemía y su frente se había hundido en su cráneo. Lo miré por un instante y pareció decir entre regurgitaciones, «Hijo mío, la maldición de Phébus». Me marché de esas palabras que para mí solo eran sin razones. Seguí mi camino y le agradecí a Phébus haberme dado la vida y la muerte a mis enemigos. Cuando seguí mis pasos unos metros más, una voz del desierto dijo: Edipo, ese es tu nombre, ahora ya lo sé. En la ciudad de Tebas, la peste arrastraba a la fosa a todo ser vivo, sin importar suplicios, sin remordimientos. Por lo que me he enterado, existe una maldición que solo desaparecerá si se consigue superar el enigma de la Esfinge. Ella sobrevuela la ciudad llevando la muerte a todo el que ve, desde que el rey Layo ha desaparecido. El rey Creonte había declarado una proclama sobre quien fuera capaz de derrotar a la temible hija de la quimera que aposentaba sobre el mismo monte Fisio, al oeste de Tebas. Cuando arrimé mis pasos hacia la zona, pude descubrir lo que el miedo hace en un hombre. La esfinge se alzaba sobre una masa terrestre, casi como un altar hacia un dios, y desde su cúspide severa, la mirada más desafiante que se podía uno imaginar. Su rostro perfecto contrastaba con el resto de su cuerpo. La piel tostada y aterciopelada como un durazno escondía las facciones de una doncella. Su postura felina exuberaba sus pechos tan desafiantes como sus ojos. El resto de su cuerpo, mitad león, alado con plumas ensangrentadas, frenaban a cualquier ser vivo. Contemplando los restos de los retadores que se atrevieron a acercarse, he caído en la cuenta de Hemón, el hijo de Creonte, que yacía con sus ojos blancos entre los escalones de aquella pesadilla. Nadie aún había sobrevivido para comentar o meditar de qué se trataba el enigma. La Esfinge me fue estudiando con su mirada y su postura parecía bastante relajada a pesar de mi aproximación. No hace falta que te acerques más, penitente, solo debes escuchar y responder mis sentencias. Mira el cielo y responde ante su voz. En ese momento las estrellas de la noche se estremecieron y figuraron como una imagen que era dibujada en el agua. Dime, hombre de arena, ¿qué animal deambula en 4 extremidades durante el amanecer, luego se apoya únicamente en 2 hacia el mediodía y retoma en 3 hacia su atardecer? No sé si dije lo que dije, o qué sucedió exactamente en ese momento. Recuerdo haber pensado en las 4 piernas de la esfinge, haber mirado mis propias 2 piernas y luego ver los cuerpos de los caídos, muchos aún con sus espadas en las manos. Antes de que pudiera recomponer mis pensamientos, una voz proveniente de mi garganta, hablada por alguien desde adentro de mi cuerpo, le respondió a la temible figura. Eso que me has mostrado, eso por lo que las estrellas han dibujado en el cielo nocturno de este valle, es el mismo hombre de arena por quien Prometeo sigue sufriendo sus tormentos. Es la pequeña de la estirpe, quien en sus comienzos aprende sobre sus 4 extremidades sus primeros movimientos para luego dar paso a su postura erguida, más cerca de los dioses, y en su decadencia necesita de un ayudante, guía o báculo para poder sostener su naturaleza hasta el final de sus días. La voz de Febo ha salido por tus labios, joven Edipo, quien me ha expulsado de este valle, y deberé partir como verás, ya que mi cuerpo se está convirtiendo pronto en piedra y quedará cubierto por las arenas que se encuentran cerca del Nilo, al otro lado del mar, que tú nunca más has de volver a sentir. La Esfinge se precipitó hacia el aire y voló lo más veloz y lejos que pudo a medida que su cuerpo se convertía en roca y se estrellaba en las arenas de un lugar que la convertiría en ídolo. Creonte me presentó ante los hijos de Tebas como su salvador, a la vez que realizaba los preparativos para homenajear a su hijo recuperado entre los muertos de aquel valle desolador.
Con las manos en alto me vieron sentir gigante y supe que había sobrellevado los malos augurios caídos sobre mi familia. Edipo Rey aclamaban en corifeo mientras un escriba del oráculo, Tiresias, se mantenía cauteloso ante toda la situación. La viuda del rey, cubierta por su velo, estuvo presente solo un instante y desapareció detrás de su séquito de acompañantes. Cuando la mano de Yocasta fue prendada a Layo tenía alrededor de 13 años. Era la hija menor de Meneceo, a su vez hijo de Penteo, quien supo ser en su momento el más fuerte de los espartos, según cuentan descendientes de dragones. Yocasta había sido una pequeña de hábitos peculiares y retraídos. Llamaba la atención su manera de conectarse con la naturaleza y los animales. Ocultaba a los ojos curiosos su conexión emocional con todo lo alejado del mundo de las personas. Así era capaz de hundir sus manos en la tierra, arena o la miel en los panales, y esto despertaba sensación de bienestar o entendimiento de las cosas sin usar palabras. Aprendió a apagar sus sentidos y convertirse en un árbol en cada encuentro íntimo desde que fue arrancada su niñez hasta que pudo bautizar su corazón con la emoción de su pequeño nacido en sus brazos. Fueron meses de no saber qué sentir. Pasó de preocuparse por sus juegos y su mundo imaginado de magia y colores a tener que ver cómo crecía su abdomen y ser tratada de forma ofensiva sin entender nunca bien por qué. Así llegaron los meses y fue creciendo en ella la emoción de sentir cada vez en mayor manera las dilaciones y contracciones de su vientre. Se imaginaba un pequeño bailarín dentro del estómago y jugaba acariciando los pies de su acompañante, que ya compartían demasiado sin siquiera haberse visto aún. Cuando nació el bebé no le dieron ni siquiera tiempo a abrazarlo. El parto había sido bastante extenuante y el pequeño tenía buen crecimiento y salud para un recién nacido. Se enteró al despertar al segundo día que su hijo tenía una maldición y lo arrojarían a las bestias del campo. Gracias a la intervención de su hermano Creonte pudo lograr salvar al pequeño de tan fatídico final abrupto y se esperanzó con que crecería en algún lugar lejos y podría obtener de alguien esa felicidad que ella no le iba a poder dar. Nunca pudo volver a hablar bien. Su voz se hizo afónica de por vida. Llevaba esa marca de su corazón roto y ya no le dolieron nunca más las penas. Layo no supo qué hacer con ella. Hijos no podrían tener y su apetito sexual era inclinado hacia los jóvenes atléticos con los que practicaba disciplinas físicas. Yocasta supo permanecer en una especie de burbuja individual hasta la desaparición de su posesor dueño. Edipo y Yocasta compartieron su intimidad sin haber intercambiado palabras ni una sola vez. Ella luego de su viudez mantuvo su velo y éste se convirtió en una máscara que la alejaba de todas esas personas que nunca habían sido nada para ellas y de las que tampoco se interesaban en su uso. Cuando Edipo llegó a Tebas tenía alrededor de 17 años. Yocasta era una mujer ya de 30. Las primeras veces que le vio el rostro sintió cierta curiosidad en sus rasgos, pero pronto se dio cuenta que no debía profundizar en aquellos detalles. El joven de buen aspecto con barba profusa a pesar de la corta edad no compartía demasiados rasgos similares con sus progenitores, tal vez por haberse criado en otro lugar, tal vez porque a veces los hijos se parecen a otros antecesores de su familia. Lo que sí se fue prolongando fueron los momentos de compartir los silencios ensoñados en que se respiraban el uno al otro y encontraban relajación y quietud tal que el mundo desaparecía. Cuando nacieron los mellizos Polinices y Eteocles, Edipo y Yocasta se convirtieron en una familia. Cualquier sombra de obturación se despejó entre las penumbras disruptivas del sol matinal. Los niños eran hermosos ante los ojos de los padres, pero los demás intervinientes en su crianza vieron cómo, con el pasar del tiempo, iban teniendo cierto carácter violento el uno con el otro de manera llamativa.
Durante los años anteriores al desenlace fatal, la vida del rey gozó de la popularidad y bienestar familiar de manera idílica. El gobierno era llevado como una tarea fraternal, en donde se trataba de trazar una similitud entre el clima sereno y auspicioso del seno familiar y el trato individualizado, de respeto mutuo y conciencia de servicio no de un rey con mirada altiva, sino de un hombre que vela por el bien común. El hecho del gobernar moderado en el trato, juicioso, reflexivo y anticipando los problemas lo había aprendido de su padre Pólibo. Este, además de ejercer el poderío, se había cultivado en las artes de la medicina, teniendo como regla principal que la virtud como sustento eleva todo lo concerniente a lo humano y debía enseñarse con el ejemplo la búsqueda propicia de un bien común a todos los ciudadanos. Características poco frecuentes en los gobernantes. Cuando los mellizos comenzaron a crecer tuvo a 2 hijas más. La primera se llamó Ismene y era de carácter alegre. Dijo sus primeras palabras a los meses de vida y se notaba que sería una gran conversadora. En cambio, Antígona, que fue la última en nacer, era retraída e introspectiva como la madre. Su padre la tenía como compañera todo el tiempo mientras que Ismene se iba sola y hablaba con todo el mundo con total naturalidad. Edipo vivía una vida plena en la que pasaba su tiempo recorriendo las casas, velando por el bienestar de todos, observando las cosechas y el ganado, leyendo los petitorios del pueblo, animando las fiestas populares y las competencias deportivas. Su relación con Yocasta se convirtió en un vínculo estrecho. Se necesitaban el uno al otro tanto que a veces les dolía amarse, y sentidos en la lejanía como cercanía, veían todos estos momentos como si fueran demasiado poco y mucho, como no saber si tomar distancia o apegarse más que nunca al amor doliente. Jugar con sus hijos, recorrer y enseñarles los lugares, hablar con la gente hizo que el tiempo pasara rápido y no recordara los infortunios de las maldiciones. Hasta que luego de más de 15 años de gobierno comenzaron los signos de desgracia. Las cosechas fueron rubricadas por los insectos, las aguas pasaron de excelsas a turbias, los ganados se enfermaron a defunción y los tebanos olvidaron la dicha pasada en pocos días. La peste nuevamente asolaba los alrededores y se avecinaban tiempos infecundos para esta ciudad. Como Edipo siempre estuvo atento a los cambios, a los sutiles cambios, rezaba, hacía ayuno, realizaba sacrificios, pero nada de esto impidió que la multitud se vaya agolpando en las escalinatas de su morada. Yocasta, esperanzada, lo animaba diciendo que él había sido elegido para derrotar a la Esfinge y que esta era sola otra prueba para demostrar su gloria. Lo veía como un héroe, bello y señalado para llevar adelante la nación. Creía que juntos iban a poder unir el antiguo mundo tradicional y el nuevo mundo donde el arte y la sensibilidad se abrirían paso entre las gentes del pueblo. Creonte tuvo que intervenir y dar lugar a las exigencias de Edipo. Debían encontrar la forma de detener el mal que acechaba y para eso necesitaba de los consejeros que vivían recluidos. Fue su mano derecha e intercedió con el oráculo para obtener una respuesta. Edipo comenzó a envejecer como si su tiempo transcurriera más veloz. De pronto el cielo se nubló y la ciudad comenzó a tener neblinas constantes. Tiresias, ese espectador eterno, ese anciano que nunca muere, sabía todo lo que ocurriría pero aletargaba las respuestas que sabía nadie iba a querer escuchar. Los tiempos de condenas habían llegado a su encuentro. El oráculo de Febos eclipsaba la gloria de antaño. Edipo se aferró a su familia. Creía que mientras estuvieran juntos él tendría la fortaleza para enfrentar cualquier mal. A cada paso que daba para desentrañar aquella nueva maldición, entrecerraba los ojos y recurría a los momentos de felicidad familiar que tanto llenaron sus ansias.
El camino se iba llenando de dificultades y en reclamos de explicaciones, Creonte y Tiresias eran las piedras que lo sepultaban. Cada respuesta de ellos desgarraban en pedazos de su carne como el águila al encadenado en Escitia. Tiresias lo llevó a Edipo a las puertas del templo. Adentro están todas las respuestas a tus interrogantes. Lo invitó a pasar a un cuarto que se sabía hace muchos años absolutamente sellado. Edipo junto con el anciano entraron en él y de a poco se fueron encendiendo las velas que iluminaban la habitación. Era un cuarto no muy amplio, tampoco pequeño, pero adquiría cierta sensación de infinito al tener todas las paredes y el techo adosados con pintadas. Estas imágenes que estás viendo te dirán y explicarán todas tus preguntas, dijo Tiresias. Edipo se vio envuelto en una especie de sueño y su mente comenzó a vislumbrar visiones que mostraban el pasado y el futuro de situaciones relacionadas con su vida. Pudo observar a un joven que era apartado y ultrajado por un hombre maduro. Escuchó a la madre de este joven maldecir al hombre y pedirle a sus dioses que no quedará impune ese crimen. Como el hombre era condenado a ser asesinado por su propia estirpe y en esto, Edipo habló con Tiresias. ¿Estas imágenes que me muestras como un sueño de qué tratan? Veo un horrendo crimen cometido y luego el castigo de la maldición que cae sobre el culpable, dijo Edipo. Ese fue el crimen de Layo, nuestro anterior rey. Él por deseo y lascivia, raptó y violó a Prisipo, hijo de Pélope, rey de Pisa, quien le había dado asilo. El joven, humillado en su hombría, se suicidó clavándose su espada. Su madre, Hipodamía, increpó a Layo con la maldición de Apolo, explicó Tiresias. Edipo volvió a ver el mural y observó cómo una joven era forzada a casarse y tener un hijo, al que lo ataban de los talones para arrojarlo a las bestias. Pero era rescatado y criado en un lugar lejano. Luego vio un encuentro en una encrucijada que terminó en muerte. Vino a su mente el rostro de aquel que yacía en el piso y comprendió las palabras. Una última imagen mostraba a Edipo anciano con ropas extrañas y un cuarto completamente desconocido. Basta, anciano, aunque todo esto parece una conjura a modo de enloquecerme, comienzo a comprender mi destino profético. La maldición de aquella mancilla que recibimos los descendientes de Layo. Mi alma abandona mi cuerpo y mis miedos se hacen reales. Esa pobre joven forzada a abandonar a su hijo es mi madre y hoy mi esposa. Luego soy el culpable de esta nueva peste que azota la ciudad. Dime, anciano, qué debo hacer para terminar con el horror que estoy viviendo, habló Edipo. Debo decir que soy testigo de todo lo que no he podido ver a causa de mi ceguera, pero que he presenciado de miles de maneras y veces. Esta habitación que nos ensombrece ha sido mi infortunio desde tiempos remotos. Una y otra vez he dormido el sueño eterno y todo se vuelve a repetir. Tu historia es la historia contada una y otra vez a lo largo de los años en los tiempos pasados y venideros, sufrido amigo. En este momento que nosotros estamos aquí entablando este diálogo hay otro tú desentrañando en tu casa los misterios de tu historia en base a las preguntas que le hace a un sobreviviente del asesinato de Layo y del pequeño niño entregado a extranjeros. En este momento tu esposa está colgando del techo la soga con que se quitará su vida y luego lo seguirán tus hijos, sentenció Tiresias. Edipo echó a correr como una ráfaga de tormenta, silbando entre la espesura de los árboles. Cuando llegó a las puertas de la habitación pidió ayuda ya que estaba trabada desde el interior. Yocasta colgaba desde el techo, desnuda y su cuerpo en movimiento pendular parecía decir sí y no en su sombra desprendida en el suelo. Edipo la abrazó y la sostuvo por los pies, pidiendo ayuda para bajarla. Su amor, su madre, su salvadora, la que le había enseñado la belleza de la familia era ya solamente un cuerpo inerte. Súplicas, gritos y sollozos se apoderaron de la habitación. La reina.
Gritaban lamentando y los desolados por la peste se postraban de bruces con la frente en el suelo ante la nueva desdicha. Tus hijos serán los próximos, escuchaba Edipo en su locura la voz de Tiresias como un eco. Tomó el alfiler de la ropa de Yocasta y comenzó a clavarse los ojos. Te ofrezco mis ojos, pero deja en paz a mis hijos, ellos son lo único que quiero en esta miserable existencia, gritó Edipo. A medida que sus ojos se llenaban de sangre, comenzaron a distinguirse figuras rojas. Edipo veía personas frente a él, eran muchas, una multitud de espectadores que parecían mirarlo desde gradas. Algunos hacían signos de aprobación por lo que estaban mirando y comentaban que el actor interpretaba muy bien el papel. De pronto vio cómo bajaba un telón y se sumergía una orgía de aplausos. Vinieron otras personas y lo levantaron en el aire vitoreando otro nombre, Dexio. Otra vez en el camino nos hemos vuelto a topar, mi antiguo compañero, habló aquel caminante, y Edipo, que iba ayudado por el bastón y tomado del brazo de Antígona, se paró para darse vuelta reconociendo aquella voz que otros tiempos compartieron inquietudes. Por los caminos, por mis males y desdichas, sendas del pasado que solo trae maldiciones. Ya no soy más aquel viajero con el que compartiste los pasos, solo restos de aquel hombre que nunca debió haber existido, habló Edipo lamentándose pero sin tratar entristecer a su oyente. Antígona observaba a su alrededor y no veía a nadie. Cuando llegó Ismene a las puertas de la ciudad de Colono, le confesó que su padre estaba a veces perdido y la llamaba enfermera, que no sabía a qué hacía referencia aquella palabra. Las enfermeras le sostenían la mano y él las llamaba Antígona e Ismene. Lo veían conversar apasionadamente y no había nadie a su lado. Les preguntaba por Polinices y Eteocles y ellas les decían que estaban en disputa por el reino y el rey Teseo lo invitaría a hospedar en su morada en Colono, cuando llegaba el médico a controlarlo. Ya conozco tu dolor, ha llegado a los más remotos lugares de los viajeros. Toda Grecia te aclama, querido rey, te he conocido como simple caminante y he sufrido tus males como míos y sé que tus pasos te llevan a Colono, mi antigua ciudad natal, donde aún seguirán los tiempos tus días y nuevas palabras acompañarán tus últimos pasos, querido rey. Eres la vida de todos los hombres y no creas que soy despectivo, querido amigo, las estrellas escribieron tu cielo y yo aquí hace mucho tiempo cuestionaba aquellas andanzas como males de los hombres de nuestro tiempo. He visto cómo poblaciones enteras lloraban tu historia como propia, como atrapados por los caprichos de los dioses que viven vidas en las que someten todos sus sueños a la desgracia y luchan hasta con el último aliento para romper con sus maldiciones. Edipo, tú eres todos los días vivo y muerto por actores en los templos de todos los pueblos. Edipo, el hombre que nunca existió pero más ha sufrido, se perdió Sófocles en penumbras.